Hola, hola y buenas noches desde El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta noche en otra conversación organizada por la Casa de la Cultura El Salvador, The Salvadoran Cultural Institute. Yo soy Alexandra Litton Regalado y me alegra muchísimo compartir este espacio con ustedes para celebrar el arte, la palabra y la creatividad salvadoreña. Antes de presentar a nuestro invitado especial, quisiera contarles brevemente quiénes somos y por qué este proyecto es tan importante para nosotros. La Casa de la Cultura El Salvador es una organización sin fines de lucro completamente dirigida por voluntarios. No somos una entidad gubernamental. Somos miembros de una comunidad comprometidos con educar, celebrar y promover las artes, la cultura y los logros del Salvador y de los salvadoreños en la diáspora. Creemos profundamente que el arte y la cultura crean puentes entre países y generaciones y que a través de la literatura, la música y las artes visuales y la conversación podemos preservar nuestra memoria colectiva y amplificar las voces salvadoreñas dentro y fuera de nuestras fronteras. Cada uno de estos encuentros es una oportunidad para reconocernos, para dialogar y mantener viva nuestra cultura. Los invitamos que visiten nuestra página web salvadoranculturalinstitute.org, donde pueden encontrar grabaciones de previas entrevistas y más información sobre los próximos eventos y maneras de involucrarse y apoyar nuestro proyecto. Ahora tengo el honor de dar la bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien acá, contento de estar en esta conversación y con representantes tan importantes de lo que es nuestras tradiciones, cultura, nuestro arte, las letras. No, chivísimo. Ay, qué alegre tenerte. Voy a contarles un poquito de quién es Iván Mayer. Él es publicista, organizador de eventos y novelista salvadoreño. Estudió en el Externado San José y en el Colegio García Flamenco antes de graduarse de Riverside Military Academy en Georgia, en Estados Unidos, y posteriormente cursó estudios en comunicaciones en la Universidad Dr. José Matías Delgado y obtuvo el título de publicista en University of Georgia. Ha trabajado en la publicidad durante la mayor parte de su vida. ¿Cuántos años fueron? Ya no me Como, contestaste. como 30. Como 30. Y en la última década se ha especializado en la organización de ferias, congresos y eventos de entretenimiento en El Salvador. Es un apasionado por la cultura pop y coleccionista de cómics. Él debuta con la literatura, con La Sigua, esta novela que vamos a explorar esta noche, que es una novela de suspenso ambientada en El Salvador. Y con nosotros esta noche también está Claudia López, su esposa y mi querida amiga y prima de cariño, que también vive Ujú. aquí en El Salvador. Em, entonces, antes de entrar, y yo sé que es una novela de suspenso, entonces no podemos hablar de los detalles en sí, ¿verdad? De la novela. Em, Me gustaría dar como un breve resumen de lo que yo he entendido de lo que se trata la novela, ¿verdad? Em, es una novela negra ambientada en San Salvador en los años 80, que es la plena, ¿verdad? Guerra civil salvadoreña, quizás ya hacia los finales de la guerra. El país está viviendo, ¿verdad? La violencia política, hay un gran feeling de miedo y tensión social. Y entre todo esto, ¿verdad? Hay un asesino en serie que sale de la sombra, ¿verdad? Y está creando pues una capa de horror adicional, ¿verdad? Dentro de esta ciudad que está totalmente fracturada por el conflicto. La novela toca temas como la traición, el deseo, doble vida y también pues la violencia cotidiana, ¿verdad?
Y es un relato, ¿verdad? Súper inquietante desde la primera página, ¿verdad? Donde se siente todas las contradicciones humanas. em, Eso se transmite en los temas que se platican en la conversación diaria, y también la crudeza, ¿verdad? De la violencia que se ve como de una forma casi, pues, como que se cae un plato y muere alguien, ¿verdad? Dentro de este misterio policial, ¿verdad? Hay muchas reflexiones sobre la identidad salvadoreña, la memoria, ¿verdad? Y no le tiene miedo, Iván, a indagar a las zonas esas como súper incómodas, ¿verdad? De la realidad salvadoreña. Entonces, quiero explicar un poco de cómo va a funcionar la conversación de esta noche. Vamos a hacerle unas preguntas a Iván y también le vamos a pedir que comparta con nosotros algunas secciones del libro porque siento que no vale pues solo hablar alrededor y acerca del libro, sino que tenemos que oír también la voz del escritor y principalmente en esta novela porque es compuesta de un coro de voces, que creo que es parte de uno de los talentos de Iván. Le voy a pedir que nos lea secciones donde se siente esa diferencia en tono y perspectiva. Al final de la presentación vamos a dejar un breve espacio para que el público pueda hacerle unas preguntas a Iván y si se les ocurre algo o quieren preguntar, por favor compartan sus comentarios y preguntas en el chat de Zoom. Vaya. Siento que no he parado de hablar, pero ya voy con la primera pregunta. Bien. Pues, ajá, ¿quieres decir algo? No, no, prefiero entremos a las preguntas. Vaya, vaya. Yo estuve en una presentación hace 2 fines de semana, en la Feria del Libro de El Salvador en el Parque Cuscatlán y de veras me impresionó la manera en que te proyectas, ¿verdad? O sea, no dudo tu expertise en el área de mercadeo porque de veras sabes cómo venderte. Em, y precisamente quería preguntarte acerca de tu experiencia en el mercadeo, cómo esto ha influenciado tu experiencia como escritor. O sea, en esa presentación dijiste que habías pasado 30 años contando historias en 30 segundos, entonces, pues no dudo, ¿verdad? Que podés crear estas ideas creativas únicas, em, pero ¿qué pasa cuando tenés que copiar, investigar, mapear y luego plasmar esta idea, no en 30 segundos, pero en 300 páginas, ¿verdad? Bueno, Contanos sobre tu proceso de escritor cómo es como, el overlap con tu vida en marketing. como publicista, nosotros tenemos que entregar un mensaje que busca un objetivo claro, si no, no fuese publicidad. Y algo que nosotros buscamos bastante es definir, primero, qué es lo que queremos, el objetivo, digamos, pero de ahí viene el qué decir y el cómo. Y eso sí me ha ayudado bastante porque traté de hacer que como cada capítulo tuviera un objetivo, ¿qué quiero decir en este? Y de ahí, ¿cómo lo digo? Y la combinación de las dos cosas es lo que al final cuenta esta narrativa, porque si yo cuento esto de una manera que no es atractiva, que no tiene suspenso, que no emociona, pues al final me voy a quedar con un libro que la gente no va a terminar. Y entonces no estoy cumpliendo mi parte del negocio, que si tú me das plata, yo te doy un libro que tienes que terminar, porque si se queda a la mitad, pues debía Ujú. devolverte la mitad de la plata. Y eso pues sí me ayudó mucho en la publicidad, el cómo decirlo, cómo comienzo cada párrafo. Hoy lo vemos, yo lo veo bien seguido cuando la gente dice
en los videos de redes sociales, si tú quieres capturar, que tienes que poner un gancho. Eso nosotros en publicidad lo hacemos constantemente porque competimos por la atención de gente que realmente no quiere ver anuncios. Cuando tú ves un partido de fútbol, lo que tú quieres ver es los goles. No quieren que te pongan un anuncio en medio. Entonces tenemos que hacerlo entretenido sin olvidar de que tenemos que entregar un mensaje. Entonces, a mí todos esos 30 años escribiendo cuñas de 30 segundos, anuncios de prensa que casi solo es un titular o tal vez un spot de televisión donde yo me di cuenta que cuando yo escribía casi siempre terminaba haciendo el recurso de contar una historia, solo que hoy no tenía el limitante de los 30 segundos. Para mí es como que me quitaron las cadenas y me dijeron, mira, tú dale. Yo conozco muchos autores nuevos que dicen, comienzo con historias cortas porque no sé o me da miedo cómo llevar una de 300 páginas. Y yo no, yo fue al revés, o sea, sentía que podía escribir y nadie me tenía que decir, no, ya no, nos van a cobrar más, nos van a cobrar el segundo, la página, la palabra más. Entonces yo me di suelto. La primera novela no tuvo tanto una estructura como principio, o sea, sí tuvo principio y sí tuvo fin, pero en medio no. Y lo que me pasó es que se fue contando, pero se fue contando por secciones. Tú que has leído la novela, sabes muy bien que termino esta voz, sigo con otra voz y al irlas poniendo son como pedazos de Lego que forman la narrativa de la sigua, pero cada uno es un bloque que se puede disfrutar y se puede, voy a decir, consumir sin necesidad que te atorres tanto con toda la novela. Puedes leer 4 o 5 páginas y te das cuenta que ya pasaste a otra voz o a otra sección. Y eso es parte de lo que yo he aprendido en publicidad. En publicidad hacemos campañas, pues hacemos 3 anuncios de televisión, 2 anuncios de radio, se tienen que complementar. Cuando sale este, cuando sale el otro. De la misma manera en la novela lo fui diciendo, pues ok, principio, medio y fin. Si de repente la novela se cuenta sola. Hay unas partes de que no... Creo que los escritores nos metemos en problemas y al escribir nos tenemos que salir de esos problemas. O sea, cómo llega a esta parte, cómo se escapa, cómo comete este crimen, cómo reaccionan y todo eso, entre más profundo, más grande es el hoyo y nosotros como escritores tenemos que salir y solucionarlo, que es lo que hacemos en publicidad, solucionarlo de una manera que sea atractiva para el lector. Y en este caso, que haya suspenso. Cuando nosotros hablamos de suspenso, para mí es bien fácil que es como vale, le voy a decir lo que es suspenso. Suspenso es lo que no les dije todavía. En un momento ustedes ya lo están esperando. ¿Cómo hago eso en casi todos los episodios, capítulos, libros, páginas, para que la gente se mantenga entretenida? Y a veces sueltas como un poquito como anticipo, ¿verdad? Este iba a ser su último día. Pero no, pero solo dices eso y la gente no sabe todavía cómo va a ser, por qué o cómo va a ser ese último día. Pero yo hacerlo como autor, yo tengo la licencia de poder dar esos pequeños ganchitos para que la gente siga leyendo. Pero mucho de eso lo aprendimos en publicidad. Campañas que en la noche hacíamos y no sabíamos qué decir y después la parte de cómo decirlo. Ajá. Entonces, el formato de cápsula, porque así lo veo yo, ¿verdad? Que no es una novela con unos capítulos larguísimos, o sea, algunos son de una página, 2 páginas, 3 páginas. La idea de cápsulas se volvió un formato manejable y el haber trabajado tantos años como con esta idea de campañas de expectativa, ¿verdad? Y que la gente de por sí se mueve por curiosidad, es para ti una herramienta bien importante que la has aplicado a la escritura. Sí, porque como te digo, yo si un libro no me gusta, lo dejo a la mitad y no tengo ningún problema. Pero siento de que algo falló, o yo me equivoqué del libro, o el autor no hizo algo que a mí me mantuvo lo suficientemente entretenido. A veces es el lenguaje y a veces lo que está pasando. El lenguaje ayuda mucho a que la gente no se detenga, no se ponga como en un pantano que es muy lento,
qué es lo que me quiere decir, cuál es la reflexión, qué significa esta palabra, por qué lo está haciendo y diciendo de esta manera tan elevada. En cambio, yo soy todo lo contrario. Yo soy bien caliche, yo soy bien fácil, porque al final sí me interesa que sigas leyendo. Entonces, esas son las tácticas que yo aprendí en publicidad y que aplico en la novela. Y no solo el hecho de que creo que el lector puede preferirlo porque es más fácil, sino que también es más fácil para mí. Es más Ajá, fácil. O sea, si yo digo voy a escribir 300 páginas, me detengo, me paralizo. Pero si yo digo, bueno, ¿cómo comenzás esta página? ¿Cuál es tu primera frase? Y de ahí voy caminando, es mucho más fácil. Entonces, al hacerlo pedaceado, es más fácil que decir, lo voy a hacer todo de un solo. ajá. Y cuando, o sea, entonces estoy tratando de entender, vaya, cuando hablas de lo que te inspira o lo que te lleva a escribir, em, no sé si lo leí o lo comentamos, que los autores que te gustaban y que de alguna forma u otra han sido tus influencias, Poe y Stephen King. Y aparte, en esa presentación hablaste mucho sobre películas que te habían inspirado. Entonces, cuando llegas a la página, ¿cuál es como el elemento que para ti es más importante? O sea, es el trama, el diálogo, descripciones, paisaje, que recuerdo también de que hablaste específicamente sobre la manera en que entraste a la novela fue porque sabías cómo iba a iniciar. Había una frase que repetías y que eso fue tu manera de entrar. Contanos de eso. Sí, muchas veces cuando, o sea, antes de escribirlo fantasías y me doy cuenta que yo tengo años de estar fantaseando. Veo algo y me imagino una historia. Puede ser un zapato roto, puede ser una mujer embarazada caminando en la mitad de la noche. Yo lo veo y empiezo a contarme una historia. Lo que pasa con la sigo es que la empecé a poner en papel. La empecé a escribir, pero siempre me ha contado historias y muchas veces, a veces lo que viene es como una frase. Por ejemplo, en La Sigua, realmente comenzó con una frase en la cabeza que me decía, esto sería el buen comienzo de una novela. Pues el resto vino después, pero esa frase fue la que me llevó a empezar a contarme a mí este cuento, que después se convirtió en novela, después se convirtió en libro y hoy ya publicado, pues es algo, es un producto, un bien que se está comercializando. Pero sí comenzó con una frase y con esas frases tengo un montón en mi cabeza que se me van, otras se me quedan, pero en este caso dije, no, voy a empezar, si ya tengo el principio, esa es la parte difícil, ya tengo el principio, es esa frase, y lo demás fue caminando, como te digo, un poco como segmentado para que no me sofocara el esfuerzo de escribir una novela de 300 páginas para comenzar. Ya veo que puedo escribir también historias cortas, pero también me cuesta la historia corta porque se acaba. La novela puede seguir hasta que yo diga aquí se acabó, pero creo que en mi caso, lo importante es esa frase, cómo la voy desarrollando. Sí, el primer libro que yo le dije a mi mamá, podemos irlo a comprar, fue de Edgar Allan Poe y fue el primer autor que yo quise leer todo lo que él había escrito y así fue. Fue en español. Y después, mi primer libro que yo compré en un aeropuerto en Miami, con mis $5, fue uno de Stephen King, y me pasó lo mismo. Quise leer todo lo que él ha escrito, que es casi imposible porque tiene más de 60 libros, pero sí calculo que he leído como 50. Edgar Allan Poe lo que hacía era meternos a nosotros en una forma bien vívida en sus pensamientos, en sus historias, y Stephen King lo hace al revés, es como que va caminando en el parque, llega, te agarra de la mano y vas caminando con Stephen King y de repente estás en el bosque.
Ujú. ¿Y qué pasó? Si acabamos de estar comiéndonos una minuta y pidiéndole que le pusiera mielita y jalea de tamarindo, y me dice, vení, acompáñame. Y ya no estamos en el parque. Y eso es lo que hace muy bien Stephen King, agarrarlo a uno y decirle, mira, te voy a llevar al sótano de mi casa. Y cuando uno dice, ¿y en qué momento? Si estábamos viendo el partido de fútbol y hoy estoy en el sótano. Y eso siempre me encantó de él, cómo sus historias comienzan muy cotidianas. Uno de sus mejores libros, el que más me gusta a mí, comienza con dos hermanos haciendo un barquito de papel para que el hermanito lo vaya a poner en la lluvia y se lo lleve la corriente. Y lo que era un momento muy, muy bonito entre estos dos hermanos, en unas cuantas páginas ya era una pesadilla. Pero comienza, no, nunca comienza con la pesadilla, comienza con lo cotidiano y eso es algo que creo que es muy exitoso y algo que yo he tratado de tener con mi lenguaje y con las palabras, con el caliche, con las partes hayanas de cómo hablamos, es que la gente se sienta como que yo, uno, le estoy hablando o le está hablando un amigo y no un escritor. O sea, yo no me considero un escritor que pueda hacer una novela trascendental, no tengo el lenguaje, pero sí puedo hacer algo que entretenga, algo como te decía, donde tú me das tanto dinero, yo te doy una novela y yo espero que la termines y si la terminas y la prestas, creo que pues fue un buen negocio para todos. Chivo, yo quiero oír esa frase y que también nos des a probar un poco de esa historia para ver si nos enganchamos. Ok, voy a leer primero unas frases que tengo al principio de la novela. Sé que tienen un nombre y nunca me acuerdo cómo es que se llaman, pero dice, tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, Mecano. Y sí, las leyendas nos dan advertencia, nos avisan con tiempo y es cuestión de nosotros si somos tontos y no entendemos, ¿verdad? De ahí dice, estamos jodidos. Ya no sabemos si la ciguanaba es hombre o mujer y es el inspector Torres, uno de los personajes. Y aquí estoy como diciendo, bueno, aquí hay algo que está causando un gran conflicto. ¿Cómo es que no saben si la ciguanaba es un hombre o es una mujer y por qué los tiene tan jodidos? De ahí dice, las guacamayas se aparean de por vida. Una frase, algo que saqué de Google. Y de ahí la frase que dice, eso fue ayer. Joan Alfaro, que es mi forma de decir que todo cambia. La tortilla da vuelta. Y ahí estamos. Entonces voy a comenzar con, yo no soy muy bueno para leer en voz alta. Tal vez nunca aprendí o leo muy rápido, pero ahí va. El primer capítulo dice, el libro de Juan de Dios, y dice, mi primera vez, la ley del monte. La primera vez que vi cómo mataban a alguien, yo tenía 10 años. Mi nana de toda mi vida, María, se iba a casar en el pueblo donde había nacido. No tengo idea de cómo se llamaba el lugar, así que debe de haber sido uno pequeño. Creo que estaba camino a Chalate, pero no estoy seguro del todo. Me acuerdo de que la boda fue al mediodía y que ella iba de blanco, que novia no, y el novio con un tuxido café. Habíamos ido todos, mi familia, la Chana y la Juana, que son las muchachas, y José, el motorista de mi abuela. Mi papá de saco sin corbata y mi mamá con un vestido verde que la hacía ver hermosa, más hermosa que la novia. Ella con 35 años y la novia apenas con 22. La boda no fue en una iglesia, sino en una finca al aire libre. El olor a caca de vaca se mezclaba con el de una máquina de dulce de algodón que habían llevado para los niños, igual que un carretón de sorbetes y otro de minuta. Mi hermana y yo estábamos en la mera gloria. Eh, ¿Ves? La frase esta que daba vuelta en mi cabeza es, la primera vez que yo vi cómo mataban a alguien, tenía 10 años. Y de ahí Ujú. salió la sigua. ¿Cómo voy encajando y le voy pegando pedazos? Y para mí es muy importante porque El Salvador, y específicamente San Salvador, es un personaje más. Y en esos tiempos, El Salvador es un personaje violento, bravo, machista, explosivo, traicionero.
tiene sus principios, pero a veces los puede poner al lado, igual que sus valores, para salirse con un poco con las suyas. Entonces la frase esta que hablaba, y creo que es una realidad de mucha gente, que muy a temprana edad fueron expuestas a violencia. En este caso de Juan de Dios, vio cómo mataban a alguien a los 10 años y eso, el haber visto, el haber sido espectador de eso, lo marcó de por vida. Ujú. Sí, totalmente me contestaste una de las preguntas que te iba a hacer, ¿verdad? De que nos hablaras como San Salvador es un personaje central, ¿verdad? De esta novela. Se siente pues vivo, peligroso, sudoroso, paranoico, o sea, de veras me lo imagino. Y, y en parte cuando te estaba preguntando sobre tu proceso, o sea, me imagino también porque escritores a veces crean como un mood board, ¿verdad? Donde hay como recortes y fotografías. O sea, yo sé que también en este libro ha visualizado cómo se podrían ver los personajes. Y hasta me imagino como en esos programas de policía que ponen Sí, una cuerda roja conectando no sé quién, una flecha por aquí, ¿verdad? Y que además, eh, o sea, ¿cómo hiciste? Me imagino que también tenías como un playlist, ¿verdad? Porque hay muchas menciones sobre canciones de la época, de los costumbres, ¿verdad? Como vos decís, ¿verdad? Cómo se mezclan esos olores, ¿verdad? Algunos agradables, unos desagradables. Y, y sobre todo, ¿verdad? Cómo has logrado marcar a través del diálogo esa personalidad cruda, como vos decís, ¿verdad? Salvadoreña, machista, ¿verdad? De esta forma. Y luego pasamos a otras secciones donde el coro de voces se abre, ¿verdad? A los parientes de las víctimas y todo lo demás. Y, y trabajas eso, o sea, que háblame un poco sobre, o sea, ese tu oído y cómo es que preparaste todo este material, ¿verdad? ¿Son reales estos personales, o sea, personajes? ¿Te inspiraste en gente que conoces o fueron inventados? O sea, ¿mezclaste tus memorias con cosas que te inventaste? eh, sí, mucha gente me dice lo mismo. ¿Y estos personajes tú los conoces? Puede que sí, pero la gente cree que los conozco de alrededor mío. Pero los conozco de películas, de otros libros, de la televisión, de las mismas canciones que más o menos tienen su forma de ser y para tratar de hacerlos lo más realista posible, les vierto un poco de esa esencia de lo que yo considero cada uno puede ser, lo que es una mamá, lo que es una hermana, lo que es una esposa, desde el punto de vista mío, porque al final todos los personajes soy yo soy los buenos y los malos, los viejos y los jóvenes, los que andan buscando al asesino, pero también yo soy el asesino, porque en este pequeño mundo que los autores creamos, nosotros somos los dioses. Hay gente que me dice, mira, ¿y por qué hiciste esto? Y me regañan por algo que ha pasado en la novela, porque al final yo fui. O sea, sí, yo les trato de decir, no, no fui yo, fue la cigua, pero al final yo tomo las decisiones. Y esos personajes, en cierto modo, se basan, como te digo, en cierto como estereotipos, no hay nadie específico. Hay gente que sí hay amigos que me dicen, ah, eso somos nosotros cuando estábamos en la Costa del Sol. Ah, no, eso éramos nosotros cuando fuimos al estadio. Sí, un poco de eso, pero en el estadio habían 50.000 salvadoreños y todos estábamos gritando lo mismo. Entonces, en ese caso, todos somos un pedacito de cada uno de estos personajes y la mayoría tienen que ver con ese realismo porque no estoy escribiendo de un alemán, ni de un japonés, ni un español, estoy hablando de salvadoreños, entonces se me facilita mucho porque yo soy uno y yo he vivido casi toda mi vida acá, entonces no es tan difícil, para mí es más difícil escribir y hablar como alguien con mucha cultura, con mucha fineza, con elegancia. Para mí es mucho más fácil hablar cotidiano y casual y qué onda, ¿cómo estás?
Es mucho más fácil porque es lo que hago todos los días que tratar de decir buenas tardes, espero que hayan tenido un buen día y sean todos parte de este gran día, ¿no? Yo hablo más de esta manera como yo me expreso en la novela. Trato de diferenciar entre el lenguaje de los personajes, que una mamá va a hablar muy diferente a lo que es un policía, y yo como el narrador que a veces participo en esta historia trato de no caer en la trampa mucho del caliche, aunque cuando me estoy dando cuenta estoy, o sea, dejo como que de escribir y empiezo como a platicar. Y cuando empiezo a platicar, lo hago de una forma muy casual, pues ya empiezo así, no me, si ese par de idiotas se los hubieran llevado preso. Y empiezo a ponerlo así, digo, no, así no puede hablar el autor y ya lo cambio un poquito, pero creo que esta es mi primer novela y tengo ciertas licencias, pero creo que en el camino voy a ir soltando más nuestra voz como salvadoreño. Hay algo que sí admito y todo el mundo me lo ha dicho, esta novela no la van a poder descifrar tan fácil gente que no es del Salvador. Bueno, entonces, pues ni modo, porque esta novela es para nosotros. Esto no es una novela neutra, no es una novela que se ahueva de ser salvadoreño. Es más, lo dice, lo grita y está bien. Y si perdemos a un español o algún chileno, pues a mí también me ha costado leer a Isabel Allende, pues, y a otros autores de otros países que no se ponen a pensar, ah, bueno, tal vez alguien en El Salvador no va a entender esta palabra. No, Ujú. o sea, si no la entiendo, la busco. Y pues igual pues pasa con esta novela que no trata de ser neutra ni internacional, es muy Ya tenés propia. el próximo tagline. Esta novela no se hueva de ser salvadoreña. No, y Está tú que bueno. la has leído, pues sabes que no Ajá. es en ningún caso. Alguien Sí. me decía, ay, no voy a poner chuchos porque no van a entender que son perros. Y yo, si no voy a poner chuchos, yo voy a poner que son aguacateros. Ujú, Mucho menos la van a entender. Pero nosotros ujú, todos sabemos que es un aguacatero, pues tal vez no sabemos de dónde viene, pero aguacatero es un chucho callejero. Entonces, sí, el lenguaje es muy propio y eso pues facilita bastante la forma en que se cuenta esta historia y por ende cómo la escribí. Porque yo, Mira, ¿y por qué no nos compartís otro de los capítulos en otra voz para que sintamos, ¿verdad?, esa variación en puntos de vista? ok, voy a leer uno que dice la segunda víctima, la mamá. Julio era mi favorito, el tercero de cuatro hijos varones. No era el más inteligente, ese es Marco, ni el más deportista, ese es Héctor, ni el más exitoso, ese es José. Simplemente era mi favorito. Si solo tenía un chocolate, pues se lo daba a él. Cuando partíamos cake, a él le daba un pedazo más grande. Y adivinen, ¿a quién le daba la pechuga cuando pedíamos pollo campero? Correcto, a Julio, el niño de mis ojos. Mis otros hijos reclamaban, y con toda razón, pero no podía evitarlo. Era un muchacho muy cariñoso y el más apuesto de los cuatro. Era con quien más tiempo pasaba, el único al que le gustaban las novelas del 2. No nos perdíamos ninguna. Desde que estaba chiquito las veíamos. Cuando mi marido estaba vivo, en la sala familiar y ya cuando se murió, en mi cama. Estábamos viendo con Julio el extraño retorno de Diana Salazar el día que falleció el papá de mis cuatro hijos. No pudimos ver el final. Siempre nos quedamos con la duda de cómo había terminado. Y esa ya es una mamá hablando, una mamá un poco más honesta que las otras mamás, porque yo todas las mamás que conozco dicen, no, yo no tengo favoritos. Pero todos que hemos vivido en la dinámica de la familia sabemos que si no es favorito, pues la afinidad. Y esta Ujú. es una mamá hablando de Julio, su hijo favorito, y en el camino vamos a ir viendo cómo, en cierto modo, ella también es parte del problema de lo que le pasó a él. Porque parte de lo que, cuando a mí me preguntan de qué se trata la novela, yo siempre digo que es de cómo los monstruos que llegan a nuestra casa, nosotros los llamamos.
nosotros le dejamos la ventana abierta, la puerta abierta para que entren y le decimos, vení, sentate a mi lado. Esos monstruos, en este caso es la cigua, pero realmente vienen mucho del orgullo, la envidia, la, la, la pereza, la gula, la lujuria en mucho en este caso. Todos esos problemas, la mayor parte de los problemas los causamos nosotros. Y acá la cigua cobra venganza o castiga a aquellos que no han hecho las cosas bien y le han dejado la puerta abierta, porque los que sean, voy a decir, los que sean, yo tengo la frase, pórtate bien o ya sabes. Los que se han portado bien no tienen nada que tenerle miedo a la cigua. Pero el problema es que casi en aquel tiempo, en el 88 tal vez la mayor parte de los hombres le habían dejado la puerta abierta a cualquiera de ellos la cigua los visitara. Este asesino implacable que castiga y castiga con todo. Sí, qué bien, porque justo era uno de los temas que Lucía de Sola, que no pudo estar con nosotros esta noche, quería hablar específicamente de la manera en que has usado, ¿verdad?, este personaje mítico para hablar de verdades o realidades, ¿verdad?, sobre la naturaleza humana. Entonces creo que por ahí vas contestándonos algo de lo que ella quería tocar. Sí, porque, vaya, la ciguanaba, ciguateca, es una leyenda viejísima, es parte del folclore de nuestros pipiles. Esta mujer que se mete con otros hombres teniendo papá y esto que el otro, y la castigan los dioses. Eso es de antes de que vinieran los españoles. Y de ahí ha evolucionado esta historia. Entonces, lo que se vive en el 88 se vivía hace 400 años y probablemente se siga viviendo dentro de muchos años y siglos. Es una historia que no cambia. Lo que cambiamos, pues, tal vez son los tiempos, pero la ciguanaba es esta historia, esta leyenda de advertencia de que, ok, no te metas en problemas, porque si no, no, es bien difícil que no te metas en problemas y andas buscando lo que no deberías de andar buscando. Sí, Ujú. entonces yo lo que haré cuando yo dije, bueno, quiero hacer una novela de un asesino en serie, porque son las que le gustan a la gente, me gustan a mí, ¿cómo le llamamos? Porque al final el nombre es bien importante. Jack el Destripador se hizo muy famoso mediáticamente en Londres, porque también la forma en que él se expresaba de sí mismo, porque él dejaba notas y se llegó a conocer como Jack el Destripador, Jack the Ripper. Entonces dije, bueno, si yo voy a hacer una novela yo tenía 10 años cuando vi que mataban a alguien y voy a hacerle a un asesino en serie, necesito un buen nombre. Y no me costó mucho llegar. Bueno, si hay algo a lo que ya le tenemos miedo, que es la leyenda de la ciguanaba. Entonces, ¿qué tal si hubiera un asesino que firmara como de esa manera? Y para mí se me hizo como, hey, qué raro que esto no lo han hecho antes. Debe de haber muchas historias de la ciguanaba, pero tal vez no como una historia, como dicen hoy, una historia negra de crimen. Y a mí me abrió las puertas hasta porque atacaba, porque la ciguanaba ataca por una razón, o sea, o se le aparece y castiga a hombres que están casados y que andan buscando algo que no tienen que buscar fuera de sus casas. Entonces, se fue formando bien fácil una vez definí cómo se iba cómo se iba a llamar el asesino y la novela se iba a poner la ciguanaba, pero ciguanaba hay un montón. ¿Qué pasa si la recorto? Y lo menciona en el libro, así como la tapachulteca, aquel supermercado, los salvadoreños le empezaron a decir la tapa, vamos a la tapa, pues aquí a la ciguanaba, los salvadoreños le empezaron a decir la cigua, igual que a Federal Express le empezaron a decir FedEx, a tal punto que Federal Express cambió su nombre a FedEx porque nadie, ni ellos mismos, se decían Federal Express. Entonces, aquí la ciguanaba se convirtió en la cigua y le dio un poco más de carácter propio, original, porque estaba pues recortado.
Ujú. Sí, súper bien. Y aquí, mira, pensando en la manera que vos ya estructurás todo, visualizás todo, ¿qué planes hay para la siguiente novela? ¿Vamos a seguir con el suspenso? ¿Vas a cambiar ubicación? O sea, ¿qué viene? Yo quiero crear este universo de la Sigua, pero que no sea la Sigua el personaje en todas las novelas, ni que todos manejen el mismo tema. Si esta fue una novela de suspenso, la siguiente va a ser de otra temática, pero muy entrelazada con aún algunos personajes van a saltar de una novela a otra y los que tal vez aquí en la primera mencionamos, en la segunda tal vez ya son los villanos, en la tercera una de las víctimas tal vez es el protagonista, ir creando ese San Salvador que es muy auténtico, casi real, porque menciono personajes de nuestra historia pero con ese tema que estoy manejando. Ya las siguientes novelas, sí las estoy como estructurando, ya tengo como un plano, porque lo que me pasó con la Sigua es que muy ajolotadamente escribía y después me di cuenta que el hilo no estaba muy bien, cambié los nombres, personajes, fechas. Entonces ya en la segunda la estoy estructurando donde mi editora, que en este caso fue Hannah Starkman, no le dé tanto dolor de cabeza, porque me dice, mira, aquí estás hablando, aquí repetís un párrafo. O sea, no, ordenarlo más. Y sí, como en publicidad hacemos las campañas con diferentes fases y todo, yo tengo, yo tengo estructuradas 6 novelas. La primera es La Sigua y las otras ya tengo más o menos el outline y en mi cabeza un día cuento un pedacito de una, otro día cuento otro pedacito de otra, según lo que veo. Si hay algo que me recuerda a mi cuarta novela, empiezo en mi cabeza a, a maquinarlo, no lo escribo, porque si me pongo a escribir me voy a hacer bolas. Sigo escribiendo solo mi segunda novela, que llevo 123 páginas de 300. Quiero quedarme en el mismo tamaño porque no es tan pesada, 300 páginas, no es como una novela de 500, y al final ya vi que sí puedo hacer de 300, entonces sí van a ser todas como conectadas, pero no necesariamente son una continuidad y no necesariamente son todas con el mismo tema, por ejemplo, este es de suspenso, aunque el protagonista principal de todas, el que no va a faltar, es El Salvador. Ujú, Ese súper bien. sí, ese Mm. sí va a ser la misma cancha. Vamos a cambiar de años. Y quisiera que tal vez vayamos avanzando en el tiempo. Si este fue en el 88, la siguiente va a ser en los 90, después en el año 2000, 2010 y a ir avanzando para que la gente sienta que la novela en sí también va en un camino. Ujú. Deberíamos de llegar al 2026 algún día. Chivo, chivo. Pues yo estoy segura que muchas personas después de escuchar un poco sobre tu proceso y también, ¿verdad? Parte de los textos, estarán preguntando a dónde pueden conseguir tu novela. Me has dicho que está disponible en la Internacional Libros y Regalos, que también se puede entrar a pedirlo por internet. Está en Libros La Ceiba en Mayan Gift Shop, Nahanché y también está disponible en Amazon. Y en Amazon, corregime, está disponible eh, en español, ¿verdad? Sí, Pero para público en Estados Unidos es la forma más fácil de conseguirlo. sí, Amazon al final es el almacén más grande del mundo y por ende la librería más grande del mundo. En Estados Unidos es muy fácil comprarla, la tengo en impresa y digital. Es más, si alguien quiere tapa dura, tiene un costo más alto, pero se puede comprar
y Amazon pues a los países donde sí llega, aquí si nosotros la quisiéramos pedir, tendríamos que hacerlo a través de un P.O. Box, pero en Estados Unidos, en México, España, hay gente que la ha comprado en Londres, en Alemania, en la India, no me preguntes cómo, pero en la India, y la han comprado en Amazon y les llega digital. He vendido casi igual, la mitad digital y la mitad impresa. Es mucho más cómodo el precio digital. Creo que por eso la gente la prefiere y se está moviendo muy bien. Y acá, como te digo, está en la Internacional, la Ceiba, que están en los centros comerciales más grandes. Najanché tiene también dos tiendas. Y vamos a ver si vamos incrementando un poco lo que es la red de distribución, pero creo que estoy bastante cubierta con estos puntos de venta. Como soy un autor independiente, a mí me toca hacerlo todo. Entonces, si yo vengo y digo que quiero venderla en Sonsonate, capaz me toca a mí irla a dejar a Sonsonate. Entonces, y si yo quiero abrir en una universidad, pues me toca ir a dejar a la universidad. Y ese es, yo siempre bromeo que lo más fácil fue escribir la novela. Lo más Mira, difícil ha sido esto, realizarla y venderla. ya que casi estamos terminando, pero creo que estás tocando un punto bien importante. ¿Qué tipo de consejo le podría dar a personas que están interesadas en convertirse en escritores o que actualmente están trabajando un proyecto? O sea, ¿qué para ti ha sido como lo que más te ha sorprendido del proceso, de lo que ha dicho a la gente o esto, lo que estás diciendo ahorita como escritor independiente, lo más fácil fue escribirlo, después viene lo complicado. Pues viene lo difícil. Yo Ajá. creo que, mira, hay dos. Yo conozco gente que dice, ay, yo tengo el sueño de hacer un libro. Pues hacerlo. Es más, hoy en día lo subís a Amazon y no tenés que gastar más que lo que te costó escribirla. Pero si de verdad querés un retorno, si quieres ver esto como un negocio, como un oficio, estate listo a que una vez termina esa parte de escribirla, viene la de promoverla. En mi caso, pues hemos negociado con las imprentas, hemos aprendido a abrir una cuenta en Estados Unidos, una empresa en Estados Unidos, una empresa local, conseguir patrocinios, conseguir espacios para que podamos llevarla. Pero si tú querés lanzar la novela al agua y esperar que nade sola, tienes que ser realmente un escritor espectacular. Estoy hablando William Shakespeare, ¿verdad? O sea, tienes que hacerlo. Y otro, mi consejo, no solo para cualquier autor, sino que cualquiera que quiera poner una empresa, un restaurante, una fundación, lo que sea, es si no te vas a poner al frente, mejor no lo comences. Hoy en día somos las personas las que somos las marcas. Yo, entre más me conocen, más libros vendo. Entonces mi tarea no es solo promover la novela, sino que darme a conocer yo, gente que me conoce. Yo la vez pasada fui al internacional a trabajar como un empleado de ellos, un dependiente, y ese día se vendieron más. ¿Por qué? Porque la gente, usted le escribió, esta es tuya. Ok, si yo no hubiera estado allí, mi novela no se hubiera vendido con los mismos números, pero lo hizo porque me conoció. Entonces, hoy las redes sociales, la promoción, la publicidad se puede hacer más fácil. Entonces, si solo quieres dejar un legado, escribíla. Pero si quieres vivir un poco de eso, tener un ingreso que te ayude a pagar deudas, a tener un viaje o tal vez hasta llegar a depender de los números de tus novelas, prepárate a estar al frente. Sí, sí, sí. Está buena esa perspectiva. Hasta ya me estoy imaginando otro proyecto tuyo de escribir un libro de cómo ser un autor independiente y dar clases de cómo hiciste todo esto. Eh, Em, Dan ganas ya porque ves. todo lo que es que ya todo lo que uno aprende, ¿cómo no Ujú. lo va a compartir? Ajá, sí, está bueno. Bueno, dije que íbamos a darle espacio a los participantes que comentaran si querían decir algo. Em, este, quiero decir que
está un comentario en el chat ahorita de un amigo tuyo. Dice, saludos a Iván, Quique Peralta, y espero que sea el primero de muchos éxitos y galardones literarios. Eso te desea Así es que, Quique y así Peralta. va a ser. Así es que ahorita estoy viendo si puedo quitarle mute a los participantes. Em, Solo que tengo que revisar. Ahí está. Ahí está. Hola a todos, ¿qué tal? Qué Déjame gusto, a ver. ver, me encanta platicar de cosas como el arte, las letras, el consumo, de lo que es la cultura pop. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, pues con mucho gusto en este momento la contestamos. Yo, bueno, mi comentario, el libro a mí me encantó. Lo leí 2 veces. Encontré vacíos que no había leído la primera vez la segunda vez, pero los personajes, lo que decías, lo viví de alguna forma. Vivimos lo mismo. Los que estuvimos aquí en los 80s, vivimos las situaciones y esos personajes de alguna forma. Todo era como sentirlo. eh, para mí es como ver cómo se impulsa este tipo de lecturas. Lo que tú decís es como darla a conocer, porque la gente que ha leído el libro le parece fascinante, porque me incluyo, a mí me fascinó y no me aguanto por esperar la segunda. El tema de la segunda, ¿cuál va a ser? Sí, sí, es una novela de romance, Ujú. pero les digo, es romance en El Salvador, o sea que eh, no es de Disney, aunque las de Disney también eran bien conflictivas y bien, pero sí es una historia de romance que sucede en El Salvador con todos los conflictos, porque El Salvador siempre es parte de la historia y como estos dos muchachos, desde el principio sabemos que van a terminar juntos, pero no va a ser nada fácil. Les va a costar y van a tener que hacer de todo y muchos sacrificios, muchos cambios para que se dé esta situación en los que ellos dos puedan estar juntos. Es una novela de romance y sí, ya llevo 122 páginas. Ya tengo la portada de todas las 6 novelas y eso es lo que más me gusta hacer. Pero, sí, viene en camino. He sentido muy claramente el deseo, la necesidad de la gente que ha leído la primera novela de que quiero más. O sea, me dejaste muchos cabos sueltos y me hiciste muchos guiños de que "Ey, esto no se ha acabado, es más, lo decimos. Entonces, no quiero saltar directamente a como una continuidad de la sigua, pero sí algo en el mismo universo y es esta novela de romance que pronto vamos a empezar a revisar. Bueno, yo mil felicidades, de verdad, súper orgullosa de ti. Me Gracias, señorita. encantó y la recomiendo porque realmente me encantó. Eh, Ale, mil gracias por este tipo de espacios, porque es nuestra cultura, pero nunca tenemos como esos espacios para entenderla. Yo con el lanzamiento de Iván vi otro Iván. Aunque somos súper cercanos, vi otra fase de Iván y al leer el libro, que obviamente siempre ha sido creativo, pero al ver cada detalle, cómo fue conectado creativamente y todo, pues sí, quedé todavía más admirándote más y de verdad con esas ganas de la segunda novela. O sea que mil felicidades. Y gracias, Ale, por este espacio. Buenísimo. Claro, claro, por eso siento yo que es tan importante, ¿verdad? Porque a través de la creatividad vamos conociéndonos, ¿verdad? Como una comunidad, ¿verdad? Como familia, como amigos, como personas nosotros mismos, ¿verdad? Entonces hay que correr la voz y apoyarnos siempre. Así es que gracias a todos ustedes que nos han acompañado. No sé si hay alguien más que quiere decir algo, pero ya casi estamos llegando a la hora.
Entonces, solo dejo un segundito para ver si alguien quiere decir algo. Ok, perfecto. Bueno, Iván, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Ya pues hemos entrado a tu mundo. Nos has dejado picado, pues yo ya lo leí, pero ¿verdad? Ya con la idea de qué es lo que viene por adelante. Y pues nada más que desearte todo lo mejor, ¿verdad? Y que sigas en tu labor, ¿verdad? Que nice saber, ¿verdad? Que después de 30 años en una carrera, ¿verdad? Que uno también puede encontrar otra pasión, ¿verdad? Porque ya sabemos Ujú. que el mundo de la literatura no necesariamente es un mundo de lucro económico, ¿verdad? Sino que de veras es una pasión, ¿verdad? Mm. Gracias, igual pues te felicito a ti, todo el proyecto que tenés y todas las acciones que tú llevas paralela a tu vida, que es pues vivir la cultura, el arte y estos espacios y estos momentos que nos ayudan a ser un poco más exitosos, porque tal vez ya tenemos la novela, entonces lo que necesitamos es un poco de una palanca y esta es una gran palanca, los felicito a ti a Efra por estar tan involucrados en esta parte del Salvador. Pues no todo es fútbol, no todo es música, sino que también está la parte de nuestra cultura, que la mejor manera de vivirla es a través del arte. Gracias a todos que nos acompañaron. Creo que todos han leído la novela y pues ya viene más. Súper, súper. Buenas noches a todos. Gracias.